Querido Brian, lo único que sé de ti es que tienes 39 años. Sé además que has colaborado económicamente conmigo y mis colaboradores para la realización de mi última película, Poesía sin fin. Muchas gracias por eso. Y con mucho cariño te voy a leer el tarot. Tu pregunta me conmueve. Antes de preocuparme de tu pregunta, te voy a tratar como un amigo y te voy a contar una cosa personal. Aquí me ves vestido de amarillo. Yo siempre me he visto de colores oscuros, sobre todo cuando estoy trabajando en arte o en cosas terapéuticas. Pero una vez al año me pongo esta camisa amarilla para agradecer al sabio chino Confucio. Confucio a mí me marcó mucho en mi arte cuando estaba haciendo la película El Topo, por ejemplo, entre los 30 y los 40 años, cuando comencé a ser padre. Como Confucio me cambió la vida, yo lo quiero respetar. Una vez al año le dedico el día. Él, toda su vida, se vistió de amarillo, porque él creía que el amarillo era el color del sol, el color de la luz, el color del espíritu. Y tenía otra cosa que me marcó, aparte de pensar que los colores eran terapéuticos y venerar el amarillo: cuidar su aspecto exterior, no como un parecer, sino realmente como un ser. Vestirse como lo que uno es, no como lo que uno quiere aparentar. Y tenía otra cosa. Él todo el tiempo escuchaba los latidos de su corazón. Y toda su vida, que era llena de ceremonias, de enseñanzas, la realizaba al ritmo de su corazón. Hablaba al ritmo de su corazón. Comía al ritmo de su corazón. Enseñaba al ritmo de su corazón. Entonces yo, en esta lectura, me voy a adaptar al ritmo de mi corazón y te voy a hablar con mi corazón. ¿Qué es lo que te hace falta? Porque a los 39 años me preguntas, ¿voy a encontrar a alguien para compartir mi vida? Es decir, vives solo a los 39 años, casi 40. Todavía estás pensando como un ideal encontrar a alguien para compartir tu vida, ¿ves tú? Y aquí necesitaría desde niño necesitaría mis anteojos, ¿no? Pero los leo también. Desde niño fui un artista creativo y siempre nadie me enseñó nada. Yo me enseñé a mí mismo. Eres un solitario desde niño. Es decir, lo que me dice que desde niño tus padres pues no cumplieron lo que tenían que cumplir. Te dejaron solito. Las cartas que has elegido, los números que has elegido, revelan esto. Tú tienes el 16, la casa Dios. Pues muestra, aquí hay una corona de 4 puntas, que es la corona del emperador, que se abre esta corona del emperador, hay una abertura en esta prisión donde vives. Esta prisión que en este caso yo la interpreto negativa y significa que tus padres vivían juntos pero separados. Es decir, no había amor en tu hogar. Por eso, la segunda carta es el 9, es el ermitaño. Y el ermitaño es un solitario. Se aleja de todo y se encierra con su lámpara, su creatividad,
se encierra a vivir solo, vive solo, avanza solo, se siente solo, el ermitaño. No es una persona que no valga nada, es un sabio, ¿ves tú? Es un Confucio. Confucio vivió solo emocionalmente, no tenía hijos, sus alumnos fueron sus hijos. Y aquí tienes el 4, que es la creatividad, me parece a mí. ¿Ves tú? Tú solito estás sentado en tu trono, es decir, en tu águila, en tu valor artístico, y ejerces el poder sobre ti. Y construyes tu vida tú solo. ¿Ves tú? Tus cartas lo dicen. Pero, ¿qué hay debajo de este autoconcepto que tú tienes? Porque uno no es uno mismo, uno tiene un autoconcepto de sí, que nos inculcan las circunstancias de la infancia. Creemos que que estamos hechos para ser pobres. Adultos, vivimos pobres. Creemos que estamos hechos para ser ricos. Más tarde, somos ricos. Yo cuando partí de Chile dije, me voy a triunfar. En 5 años voy a hacer un cine que será visto en todo el mundo, en 5 años. Yo no tenía un 10, pero sí, con eso partí y realicé mi sueño. Claro que no me demoré 5 años, me demoré 50 años en lograrlo. 50 años. Pero, de todas maneras, el autoconcepto influye en toda tu vida. Debajo del 16 está el 6. Debajo del 9 está el 19. Debajo del 4 está el 14. De la manera que yo entiendo el tarot. Entonces, aquí, cuando abro aquí esto, nos encontramos con el enamorado. ¿Ves tú? Es decir, en esa soledad que tienes, tú buscas una pareja, pero no puedes encontrar esa pareja porque tienes una imagen de la madre, aquí que está a medias, de una madre a medias negativa. Es decir, para que tú te hayas desarrollado solo como artista, solito, y que hayas vivido solo, es que no tuviste el amor de la madre que necesitabas. O bien se murió antes de tiempo, pero te formaste la idea de una mujer ideal, de una madre ideal te la formaste. Y tu amor es un amor de niño. ¿Ves tú? Aquí frente al sol, que es el adulto, tienes el niño que busca el amor. El adulto no busca el amor. El adulto se ha acostumbrado a batirse solo en la vida y a aferrarse a su creatividad que conserva para él, así como el ermitaño con su capa oculta la luz que él tiene, la oculta, es solo para él. Y debajo, ¿qué hay? La verdadera luz, la luz adulta, ¿ves tú? La luz que ilumina a un ser. ¿Sabes tú quién sería tu pareja ideal? Te vas a reír porque te lo voy a decir. Pascal, muéstrale la pareja ideal. Aquí ven. Esta es tu pareja ideal. Tu pareja ideal sería tú mismo. Dividirte en 2 y encontrarte contigo mismo. Esa sería tu pareja ideal. Por otro lado, la real pareja aquí, tú ves que hay 2 seres que son idénticos, se han desdoblado. Uno protege al otro y el otro tiene una cola, es el lado animal y el lado espiritual. Ambos se protegen, el cuerpo protege al espíritu, el espíritu protege al cuerpo y hacen una soledad vivible. Pero en realidad, tú te estás buscando a ti mismo. Sea en la forma de un hombre, sea en la forma de una mujer. Necesitas un espejo por el momento.
dejar el mundo, el pasado atrás, ese pasado de soledad, y decidir abrirte y aceptar tu necesario narcisismo. Es por narcisismo que vives solo, porque te bastas a ti, admiras en ti al Creador, y sobre todo vives como niño, admiras a ese niño en ti, a ese niño solitario. Bueno, vamos entonces a tu arte. Debajo del 4 tienes la temperancia, tienes el ángel del inconsciente que te está diciendo un mensaje, diciendo, mira, diciéndote, te vas a encontrar contigo mismo, te vas a encontrar porque tú eres la parte de una dualidad, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tienes que hacer realmente? Mira, cuando un niño necesita ser visto por sus padres, si no siente que no merece ser, no merece ser, no tiene existencia, necesita ser amado por sus padres, porque si no va a decir yo no merezco ser amado. Necesita que su nacimiento haya sido deseado, porque si no, se vive realmente como un muerto para los otros. Y necesita ser protegido, si no se encierra en sí mismo en una defensa continua. Entonces tú, con todo esto, amas tu creatividad, pero no te amas a ti mismo. Y esa creatividad que tienes tiene que vaciarse, esta es la creatividad, vaciarse en tu ego, en tu persona, y tienes que aprender a amarte. Si aprendes a amarte, aquí tu sexualidad acepta a su igual. Aquí hay dos culebras que están realizando un coito, aceptando su igual. Tienes en la frente una flor, la flor de la conciencia. Es decir, una vez que te has amado a ti mismo, vas a comenzar a ver el mundo de otra manera. Por primera vez lo vas a ver. Lo vas a ver. ¿Qué es el mundo sin ti? De la misma manera que vas a aprender a amarte, vas a aprender a amar el mundo. Porque el mundo no es lo que ahora ves. El mundo es una proyección de ti mismo. Es decir, un mundo que no se ama a sí mismo. Entonces, te vas a encontrar en el mundo. Tienes alas para desarrollar tu imaginación y rehacer el concepto, el autoconcepto de ti mismo. ¿Ves tú? Y tienes unos ojos amarillos para que tu mirada sea iluminatoria, no una mirada que está dirigida hacia ti solamente, una mirada que está dirigida hacia el otro. Eso es todo lo que enseñaba Confucio. A mí me gustaría que hicieras lo que estoy haciendo yo. Piensa que eres un sabio, ya eres un sabio viviendo solo, pero un sabio en lo que es la creatividad para ti. Ahora necesitas tú ser hermano del sol, es decir, identificarte al sol, que es el amarillo. Durante 40 días anda vestido de amarillo. Es un acto de psicomagia. Como yo, 40 días, yo un día al año, pero luego harás un día al año si quieres. Pero tú, en el estado que estás, 40 días de amarillo. Y fíjate, aquí hay dos soles. Este es el sol infantil, donde tú estás, que tiene un niño, este sol.
Y que lo único que piensa es en el amor, en la pareja que quiere encontrar, en la madre que quiere encontrar, o en el padre, qué sé yo. Y aquí tienes el sol adulto. Este eres tú. Es tu espejo. Te estás mirando directamente a ti. Y te está diciendo, yo soy el sol del alma. Yo soy un alma. Tú eres un alma. Comunícate contigo de alma a alma, con los otros, de alma a alma, con el mundo. Comunícate de alma a alma. Comunícate con los otros, como yo, tu amigo, me estoy comunicando contigo, mi pobre niño. Es tremendo no ser querido, es tremendo no ser acariciado, es tremendo estar como una persona que para no ahogarse se aferra a su creatividad. Mucho lo siento por ti, porque yo me salí de eso. Me pasó lo mismo que a ti. Crecí solo. Fui un niño creativo. Pero luché con todas mis fuerzas para salirme de mí y encontrarme. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros. Muchas gracias.